Uno de los temas que no tiene una adecuada regulación en la ley de sociedades se vincula con el condominio de participaciones societarias, sea el condominio de acciones, de cuotas sociales o participación en otras sociedades. Como ustedes saben, la acción o la participación societaria es indivisible, o sea, no puede haber menos de una acción, independientemente de que varias personas pueden ser condóminos o copropietarios de una porción de esa acción. Esto no tiene que ver con lo económico, sino con lo jurídico, porque yo podría tener una acción de 1 millón de pesos, en cuyo caso esa acción sería indivisible, y por otro lado podría tener 1 millón de acciones de 1 peso, y en cuyo caso sería divisible en esa cuestión. Pero la estructura de funcionamiento de la ley de sociedades está fijada sobre esta indivisibilidad de la acción. Digamos, la acción vendría a ser como el átomo, que es la unidad mínima de participación societaria. Como dijimos, esta indivisibilidad es solo jurídica, no económica, porque el valor económico siempre es divisible hasta, digamos, que lo permitan las matemáticas. Ahora bien, esta regla de funcionamiento societario, digamos, se engasta en una figura como el condominio, como la copropiedad, que no está pensada necesariamente para el ejercicio de los derechos. Si bien el condominio está regulado desde hace muchísimo tiempo en el Código Civil, obviamente que el Código Civil y Comercial se incorporó en el 2015 para regular la utilización de cosas comunes en lo que tiene que ver con acciones y en este complejo ejercicio de derechos de voto, de derechos de información, de derechos de dividendo, etcétera, se dan algunas situaciones particulares. Lo que sí es cierto que la ley impone algunas situaciones a lo que, digamos, se llama condominio de acciones o más específicamente copropiedad de acciones, en la que 2 o más personas humanas o jurídicas son dueñas de una única acción o de un conjunto de acciones indivisos y le permiten. El 209 de la Ley de Sociedades establece que si existe copropiedad de acciones se aplican las reglas de condominio y la sociedad puede exigir la unificación de la representación para el ejercicio de los derechos y obligaciones sociales. Entonces, sobre esta base, la sociedad le puede exigir un representante a esos efectos y establecer. La idea o la regla del condominio es que pueden tener una base contractual, esto es porque las partes acuerdan la cesión de una parte o porque el aumento de capital se suscribe de manera conjunta, o puede venir derivado de una sucesión, puede tener una base sucesoria donde cuando muere el causante que dejó una acción, los herederos heredan esa acción. Entonces, sea de base contractual mediante una cesión onerosa o gratuita en donde se cede una parte de esa acción, o sea de manera sucesoria cuando una persona muere y deja un testamento o no deja ningún testamento, en donde establece esta comunidad hereditaria que rige también las reglas del condominio, ¿sí? Sea que se analice como un derecho real de condominio, como una subvariante de comunidad, lo cierto es que las reglas terminan siendo las mismas en lo que tiene que ver con la posibilidad de utilizar la cosa, de no alterar la sustancia, de eventualmente exigir la división de condominio, etc. ¿Cómo se registra la acción en el condominio de acciones? Obviamente que tratándose de acciones de una sociedad anónima o eventualmente acciones de una SAS, esto se registra en un registro privado que es el libro de accionistas, en donde obra registrado esta situación. Si las acciones fueron escriturales, esto tiene que estar regulado desde el punto de vista en una entidad depositaria, puede ser también la caja de valores, en donde se regulan estas inscripciones en los títulos escriturales. Y si se tratara de cuotas sociales de una SRL, esto se debe inscribir necesariamente en el registro público antes llamado de comercio. Entonces, en lo que tiene que ver con el condominio de acciones, la registración obra en el registro de accionistas y esta registración, digamos, genera algunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque el registrador termina siendo el directorio y muchas veces omite algunas cuestiones. Por ejemplo, una omisión bastante común es no consignar el porcentaje de participación que tiene cada condominio. En materia de inmuebles es muy común que cuando haya
un condominio se ponga el porcentaje y el registro público inmobiliario, el registro inmobiliario consigne el 50%, el 70%, etc. Esto no suele ocurrir y por ello tiene aplicación el 1983 del Código Civil y Comercial. Dice, si no se aplicara o no se estableciera, digamos, qué participación tiene cada uno, se presume que las participaciones son por iguales. Sea que haya muchas o pocas acciones, el valor del porcentaje debería ser el mismo. Esto no es un tema menor, porque el porcentaje que tienen los accionistas en esta decisión puede impactar eventualmente en las tomas de decisiones internas para llevar esa decisión a la asamblea una vez que haya sido valorada en esa cesación. Obviamente que esta presunción de que las participaciones por igual es una presunción iuris tantum y no iure et de iure. ¿Por qué? Porque puede desvirtuarse en función de prueba en contrario. Yo podría acreditar que el instrumento que yo tengo, digamos, era distinto y a pesar de que hubo un error de registración, yo podría tener esa situación. Lo cierto es que la ley le permite como una facultad, pero no como una obligación de la sociedad, a unificar la representación del ejercicio de los derechos sociales y de esas obligaciones. Entonces, esto no es una obligación para la sociedad, sino una facultad en función del sistema que entienda razonable. Es una decisión que no tiene que justificar, o sea, la sociedad no tiene que explicarle al condómino por qué tiene que unificar. El contenido o el fundamento práctico tiene que ver con evitar o facilitar las relaciones en la toma de decisiones o en el ejercicio de derechos y que esto no genere algunos inconvenientes que puede ocurrir cuando varias personas procuran el ejercicio de un mismo derecho societario. Pero al establecer que, digamos, no es una obligación sino una facultad, tampoco dice cuál es la facultad de no establecer eso. Dice, podrá establecer eso, pero no establece la consecuencia. Entonces, si los condóminos no cumplen con esa consecuencia de la unificación, la consecuencia lógica sería una especie de excepción de incumplimiento legal, en donde si vos no cumples esta obligación, vos no podrás ejercer los derechos. Está claro que esto no se llama una pérdida del derecho, sino de una suspensión hasta tanto cuanto se representen o se unifiquen esa representación. Obviamente que la suspensión de derechos tiene, digamos, algunas consecuencias distintas. No es lo mismo que se suspende el derecho de voto, en donde acaecía la asamblea, ese derecho de voto ya no se puede recuperar, que suspender el derecho de dividendo, en donde suspendida esa situación se puede dar o no. ¿Sí? Entonces, si los cotitulares no unifican esta relación, no tienen derecho a voto. Si, pese a no tener derecho a voto, votan, este voto puede ser declarado nulo, y ese nulo, según las circunstancias, podría darse que se dé la nulidad de la asamblea, cuando ese voto puede ser determinante, ¿sí? Inclusive, si no unifican esta representación, los accionistas en condominio que hubieran votado en contra o que no hubieran podido votar, abstenidos porque la sociedad no les dejó ejercer ese derecho, no podrán impugnar si no lo hacen de manera unificada. Es más, los condóminos de acciones ni siquiera pueden pedir una convocatoria judicial si no lo hacen de manera judicial. Si bien la ley habla de que el que debe exigir esa unificación en la representación en la sociedad, digamos, en principio debería ser el directorio o el órgano de administración el que así lo expone. Es muy distinto lo que puede ocurrir en materia del ejercicio de algún otro derecho de lo que puede ocurrir en el seno de la asamblea. ¿Por qué? Porque el seno de la asamblea, si bien el presidente de la asamblea es el que tiene el derecho de gestionar y coordinar cómo se deben ejercer los derechos societarios, podría ocurrir que esta cuestión, unificar o no la representación, se presente como una moción de orden a los efectos de que los mismos accionistas sean los que decidan si conviene o no la unificación. Entonces, obviamente que en esta moción de orden, en donde el accionista sugiere que este tema sea tratado de manera correcta, es la que impone a esos efectos de que se pueda o no representar. ¿Está claro? Obviamente que la exigencia de la unificación no se puede, digamos, establecer necesariamente en el acta de directorio de convocatoria, sino que se puede decidir en ese momento en función de quienes asistan a la asamblea. No establece un momento en el cual se puede exigir esa representación. Y tampoco es necesario lo que llaman la
antecedentes de que históricamente no se exigieron, digamos, la unificación y ahora se exigieron. Obviamente que la exigencia de la unificación tiene que ser anterior, o sea, yo no podría exigir la representación una vez que ya hayan votado porque no me conviene cómo votó. Estamos hablando que de manera previa al ingreso de la Asamblea, y en ese sentido, digamos, para poder ejercer esta situación, se tiene que exigir de manera previa. La ley no establece la forma de representación, con lo cual, en principio, rige la libertad de formas. Podríamos decir que esta forma de representación debería tomar los datos del mandato, estamos hablando del 239, pero me parece que no, o sea, esta representación puede ser una fijación para el ejercicio de un derecho que no necesariamente tiene que ser, con representación, sino unificando esa representación, o podría ser como un mandato. El mandato podría ser un instrumento de unificación de la representación en donde los otros condóminos confieren mandato en los dos términos del 239. Esto significa que se rigen por las reglas de esta norma. O sea, puede ser por un instrumento público, un instrumento privado con firma certificada, salvo que el estatuto establezca alguna formalidad menor, por ejemplo, que un director podría certificar la firma, que es común en algunas sociedades que explotan barrios cerrados, y por supuesto no podrían ser mandatarios los directores, síndicos, integrantes, etc. Obviamente que un poder general para pleitos, para un general de administración, sería suficiente para esos efectos. Obviamente que el estatuto podría reglamentar cómo se debe ejercitar este derecho de unificación, para establecer pautas, formalidades, tiempos, etcétera, si pueden actuar varios o no, instrucciones, etcétera, en cuyo caso, digamos, no habría ningún inconveniente. El régimen societario no establece formalidades para la designación del representante, inclusive el 1993, que señala que cuando no es posible el uso en común de la cosa, digamos, estos en asamblea pueden tomarse esa resolución. Entonces la representación, o sea, la decisión de quién es el representante se puede tomar por los otros condóminos en ese sentido. Obviamente que si se trata de un condominio, que es lo más común, 50-50 de una acción o de un grupo de acciones, probablemente sea difícil que las partes se tomen de acuerdo. Estamos pensando en una situación de bloqueo, en cuyo caso no podrían participar a esos efectos. El representante, si bien la lógica sería que sea un accionista, no necesariamente puede ser un accionista, sino se podría nombrar a otra persona humana o jurídica, que participe a esos efectos. Y en esta representación se puede fijar esta situación. Obviamente que el representante designado en la asamblea por el condominio deberá informar a los restantes condóminos de todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, etcétera, y si así no lo hiciera, puede ser responsable. Esto que hemos hablado del condominio también se puede dar en el usufructo o en el cousufructo. Generalmente, en el usufructo existe una escisión de derechos entre los derechos económicos que se los suele reservar el usufructuario y los derechos políticos que los suele tener el nuevo propietario. De todas formas, ustedes saben que el 218 de la Ley General de Sociedades establece la posibilidad de que estos derechos se adjudiquen de manera especial, y podría ocurrir que el nudo propietario, digamos, no se reservara el derecho político, sino que los derechos de voto y los derechos económicos tengan en poder del usufructuario. Entonces, si se diera la circunstancia de que el usufructuario mantiene los derechos de votos, si hay una situación de cousufructo, se podría dar una situación en donde también se debe producir la unificación de esas acciones, atento de que esta persona podría tener un cousufructo con los condóminos, sea que varios condóminos otorguen varios usufructos, o sea que esto se dé como alguna situación de hecho. ¿Está claro? Esto es distinto en la cofiducia, porque en el fideicomiso la circunstancia es distinta. La cofiducia se da una circunstancia en donde se actúa por cuenta y orden de otra persona. Entonces, en este caso, la cofiducia lo que determina es una regla de funcionamiento de cómo deben tomarse esas decisiones en la cofiducia. Y podría establecerse, digamos, de alguna manera, que el fideicomiso debe actuar necesariamente
en estas situaciones. Entonces, como vemos en la cofiducia, la estructura de funcionamiento no tiene las bases del condominio, porque de hecho no se puede dividir el condominio de cofiducia, sino que está estableciendo esto. Los tipos societarios sobre los cuales se aplica el condominio de participaciones societarias se podría dar en algún punto entre la sociedad anónima, que es lo que está establecido en el 209, la sociedad de responsabilidad limitada, en donde el 156 remite directamente a la misma norma con una regulación igual, la sociedad por acciones simplificadas, en donde el esquema normativo también de aplicaciones, artículo 49 de la ley 27349, tiene aplicación, o inclusive la sociedad colectiva, en donde se guarda silencio a esos efectos. Está claro que en la colectiva ninguno de los condóminos de acciones podría competir con la sociedad, porque la base sería eso mismo. También se aplica en la comandita simple, en la capital industria, y las reglas en materia de sociedad extranjera se rigen por las cuestiones ajenas. O sea, toda la regulación del condominio de participación societaria en una sociedad extranjera se rige por la ley societaria, la lex societaria, que es la que impone el lugar de aplicación. En materia de cooperativas, el artículo 30 de la ley 20337, que es la ley de cooperativa, establece la aplicación del 209 con algunas pequeñas variables. Está claro que admite el condominio de cuotas sociales, aplica las reglas del condominio y establece la unificación. Pero acá aparece el aspecto personal, que es el que podría estar. En otras personas jurídicas, como las asociaciones civiles o las mutuales, la matiz del condominio tiene algunas particularidades por la visión y por la estructura de esa situación. En materia de condominio podría ocurrir que dos personas condóminas de un inmueble aporten a la sociedad, sea una parte, el 50% de un inmueble, por ejemplo, contra un aumento de capital, en cuyo caso yo tendría el 100% de mis acciones, pero la sociedad, en función de ese aporte, sería dueña de ese inmueble en un 50%. O podría ocurrir que se dé alguna situación. Bueno, en esos casos, aún en el caso de aportes, podría darse la aplicación o del aporte en sí o del aporte Con respecto al derecho a información en general, pese a que pueda haber condóminos que actúen, se entiende que le va a permitir inclusive al condominio poder tomar unificación, salvo que en el derecho a información se genere alguna distorsión de funcionamiento o establezcan. La idea es que todos tengan acceso a la situación, inclusive en uno de en los condóminos, y ese porcentaje mínimo de participación no se mide en función de la participación en ese condominio, sino que se establece de manera general. En el derecho de voto también aparecen algunas comunicaciones, algunas precisiones, como la comunicación de asistencia, que la podría hacer cualquier condomino, independientemente de después podrá participar, que se tiene que hacer 3 días hábiles. Lo mismo cuando quiere participar con voto acumulativo. Esta indicación de que va a participar con unificación no es menester que se haga en la comunicación de asistencia. Si la sociedad no impone, como dijimos, la participación, la unificación de la representación, todos los condóminos pueden participar. Lo que no puede admitirse es que en el seno de la asamblea 2 condóminos voten en sentido distinto. La acción, como dijimos, es única e indivisible, y en ese sentido está. Si hubiere un accionista en condominio que a su vez es accionista director, tiene la incompatibilidad de poder votar en ese sentido. Si la asamblea participa, por ejemplo, en un cuarto intermedio, podrá continuar el que participa en la asamblea u otro condomino, no necesariamente tiene que ser el mismo condomino. Y en la asamblea unánime no es necesario que participen todos los condominios, sino con uno, con tal de que haya unificado la representación. Los condóminos son responsables por las decisiones que tomen, en cuyo caso el condomino, si toma alguna decisión, puede ser responsable civil en los términos de la ley de sociedades, los términos del 54 primer párrafo, del 254. Entonces, los condóminos en el ejercicio de estos derechos pueden ser responsables en toda esa extensión. Está claro que, además de estos aspectos, hay algunos aspectos vinculados en el condominio que también establecen algunas particularidades a tener en cuenta. Por ejemplo, el derecho a suscripción preferente, el derecho a crecer, la limitación a la transferencia de acciones, y eventualmente la posibilidad de que los accionistas plantean una división de condominio
cuando no puedan establecer alguna circunstancia. Entonces, está claro que en esta situación está. Para concluir, sería conveniente que se establezca un reglamento de condominio, en donde, en función de este condominio generado contractual o sucesoriamente, se fijen pautas, como si fuera una especie de convenio parasocietario, a los efectos de poder, regular. En fin, la idea de analizar estas cuestiones es fundamentalmente ver cómo de un artículo que a lo mejor tiene muy pocas palabras se establece un enorme abanico de posibilidades que la sociedad, los directores, inclusive los asesores profesionales, tienen que tener necesariamente en cuenta. Muchas gracias.